buenos días amigos de Palenque TV, como siempre, todos los sábados de 9:30 a 10:30, en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para todo el país, con la satisfacción de cada fin de semana preparamos un tema para poder llegar a toda la audiencia que nos está viendo en este momento, a la vez agradecerles por ese espacio que nos dan para poder recibir algunos mensajes, algunos tips, algunas sugerencias, algunas indicaciones para lo que significa todo lo que es la patología del aparato locomotor. Por ese hecho es que tenemos la satisfacción de llegar a través de la pantalla con todas estas patologías que son inherentes al aparato locomotor, es decir, a las articulaciones, a los huesos, a los músculos, a los nervios, a la parte vascular, a todas las articulaciones, tanto pequeñas, medianas como grandes articulaciones que tiene el aparato locomotor. Hoy día vamos a presentar un tema que es de mucha importancia, especialmente para aquella gente que está dedicada al deporte y que de alguna manera quiere superar sus límites, quiere mejorar, diríamos, su condición física, y por eso es que también a través de esa inquietud, a través de esa dedicación en el deporte, a través de ese entusiasmo que muchos deportistas tienen, vamos a también tocar el tema de la edad, porque es importante el tema de la edad para cuando se necesita hacer un entrenamiento, hacer una preparación en las diferentes edades, porque no todos los deportistas en todas las edades tienen que tener las mismas indicaciones de esfuerzo físico, de ejercicios, de levantar cosas pesadas, de hacer movimientos, porque de acuerdo a eso también se desencadenan todas estas patologías que son inherentes a la parte musculoesquelética. Hoy día vamos a presentar un tema que, como decía, es de interés, de mucha importancia para aquellos deportistas, que se llama la pubalgia. La pubalgia es una patología que se centra en la inserción de los músculos abdominales fundamentalmente, donde toda la prensa abdominal, todos estos músculos que están delante del abdomen, se insertan en lo que es la articulación del pubis, una articulación fija donde se unen los dos huesos ilíacos y forman una cavidad. En esa cavidad, lógicamente, hay muchos elementos nobles, está la vejiga, está toda la parte intestinal, está parte del estómago, los intestinos, algunos órganos vitales, especialmente en las mujeres, la parte geniturinaria. Entonces, es una zona de bastante, diríamos, afluencia en cuanto a las patologías, ya que los abdominales fundamentalmente son los que preservan este espacio, es decir, protegen este espacio. Y cuando hay buenos abdominales, lógicamente tenemos, diríamos, la chance de no tener lesiones, que se presentan algunas veces por traumatismo directo, otras veces se presentan por esfuerzos físicos repetitivos, en algunos casos exigencia en el deporte competitivo, entrenamientos muy prolongados, aumento de peso en las repeticiones en los gimnasios, esfuerzos físicos en canchas no adecuadas, con material e indumentaria inadecuada, con mala preparación. Es decir, hay muchos factores para esta patología que en algunos casos es muy limitante en el atleta de nivel competitivo. Y también vamos a tocar un aspecto que se relaciona con la mujer en cuanto al embarazo. El embarazo también desencadena esta patología por aumento de peso a veces en el vientre materno, la postura que tiene la madre durante el embarazo, los momentos en los cuales se produce el parto. De alguna manera, esta articulación, que es la sínfisis del pubis, en la cual vamos a dar una pequeña explicación, se altera, se moviliza, siendo que es una articulación fija, entonces se produce un proceso inflamatorio en plena articulación. Y en otros casos es la inflamación de la inserción, ya decía, de los músculos abdominales que están en la parte anterior del abdomen y también de los músculos aductores que van hacia el muslo derecho, hacia el muslo izquierdo, interviniendo en los movimientos de rotación. Entonces, esta patología es muy frecuente en aquellos niveles competitivos, en aquellos niveles de entrenamiento donde se practica mucho deporte, donde se hacen cambios de velocidad. En el básquet, en el voleibol hay saltos, hay giros, en el fútbol también, en canchas pesadas, cuando de repente la práctica deportiva está en una cancha sumamente anegada de agua o es una cancha muy pesada, muy blanda. Todos estos factores influyen para desencadenar esta patología.
Vamos a centrar un poquitito la imagen para poder focalizar el lugar a donde nos estamos refiriendo, donde se produce la famosa pubalgia o pubialgia en algunos casos. Entonces, tenemos acá lo que es la parte, si podemos retroceder para mostrar acá la imagen primero, el lugar donde nos estamos ubicando, para que la gente también pueda comprender. Entonces, si hacemos un pequeño acercamiento, por favor, tenemos la zona, esta es la parte de la pelvis, este es el hueso ilíaco, ¿sí? Todo esto es el hueso ilíaco, es la cavidad pélvica, donde se alojan muchos órganos, intestino, estómago, vejiga. Hay muchos órganos nobles que, como decía, se protegen a través de esta cobertura ósea que son los huesos ilíacos y la parte de la sínfisis del pubis. Aquí en el medio de la parte de pelvis está la articulación púbica, es decir, el hueso ilíaco que se articula con el otro hueso y que de alguna manera forman una articulación muy poco movible, donde también hay ligamentos. En todo este reborde que ustedes están viendo, estamos indicando, se insertan los músculos abdominales, ¿sí? Y estos músculos abdominales, como les decía, son los encargados de proteger muchos órganos que están en la pelvis. Luego también dan estabilidad y mucha fuerza cuando se realiza atletismo, cuando se realiza fútbol, es decir, en casi todos los deportes, la prensa abdominal juega un papel importante porque a través de la prensa abdominal, los órganos que están dentro de la cavidad pélvica también tienen cierta estabilidad. Entonces, de esta zona que ustedes están viendo, si bajamos un poquito la cámara, por favor, o la subimos para mostrar que de la parte del fémur, tal como estoy mostrando en la imagen ahí en la pantalla, de la parte del fémur, si podemos bajar la imagen, exacto, un poquito más por favor, un poquito más, exacto. Entonces, ahí estamos mostrando la dirección de los músculos aductores que van del fémur también hacia lo que es la parte del agujero obturatriz, que se llama anatómicamente, y también forman parte de la inserción del pubis, es decir, donde se insertan los abdominales, donde se insertan los músculos aductores del muslo. Por ese hecho es que en esta zona, que es sumamente, diríamos, conflictiva cuando se presenta la patología, el atleta se ve muy limitado en los esfuerzos físicos de correr, trotar, saltar, patear los balones, levantar cosas pesadas, girar, frenar, en todos esos movimientos exagerados o, como les decía, a través de factores extrínsecos que son la cancha pesada, mala indumentaria, mal entrenamiento, mala preparación. A veces muchos atletas llegan a los entrenamientos o a los partidos sin calentar, entonces se produce la inflamación en esta zona de lo que es la sínfisis del pubis y la parte del anillo obturatriz, que es parte del hueso ilíaco en los dos segmentos, tanto izquierda como derecha. Entonces, en esta zona se producen los problemas inflamatorios de lo que es la famosa pubalgia. Pubalgia, por eso se llama pubalgia, porque su denominación anatómica es el pubis, y de ahí deriva la palabra pubalgia, del pubis, la parte álgica del pubis. Por eso es su denominativo dividido, diríamos, en dos palabras, del pubis, y algia, que significa dolor. Si podemos ir ahora sí un poco a las imágenes, para que la gente también, ahora que hemos visto la parte anatómica, donde se produce la lesión, donde se produce la patología, entonces la gente con las diapositivas se va a ubicar un poco más. Bien, entonces si mostramos, ya empezamos a mostrar las diapositivas, ahí vemos la zona, vean ustedes el atleta, es justamente al medio donde habíamos indicado, ahí la zona que está circunscrita con un círculo rojo, es el lugar de la pubialgia, donde se produce el dolor, donde está la inserción de los músculos aductores del muslo y los músculos abdominales, el recto abdominal fundamentalmente. Y como les decía, hay algunos elementos que están muy cerca, que son la parte inguinal, la parte de la parte genitourinaria, tanto en la mujer como en el varón. Los contenidos que tenemos en la pelvis son muy importantes. Estos también tienden a moverse cuando uno hace deportes, y por eso todos estos segmentos, todos estos órganos que se encuentran aledaños a lo que es la sínfisis del pubis, tienen que estar bien protegidos por unos buenos abdominales. La siguiente, por favor. Bien, nuevamente ahí tenemos la zona
que tiene un color rojo, ahí también nos muestra nuevamente la parte superior donde están dos marcas rojas, es la articulación sacroiliaca, que también constituye una imagen, diríamos, mejor dicho, una articulación que no es móvil, pero que se considera una articulación de afrontamiento, donde también hay ligamentos importantes, que es la articulación sacroiliaca, tanto derecha como izquierda. Y el punto rojo que ustedes están viendo en el frente, en la parte inferior, es la zona del pubis, fundamentalmente. La siguiente, por favor. Ahí están los músculos abdominales y cómo de los músculos abdominales que están en la parte anterior están los aductores y lógicamente el dolor que se presenta, la molestia que se presenta es a través del abdomen en la parte del pubis y hacia abajo, hacia la parte del muslo, lo que limita de alguna manera, lo que limita la función de los músculos y lógicamente limita la función de la articulación. En diferentes movimientos que nosotros tenemos, de alguna manera estos músculos actúan porque también son estabilizadores, como les decía, los abdominales tienen que proteger los órganos que están en la pelvis y estos también se tienen que poner tensos, se tienen que poner fuertes para contener todos esos órganos que están en la pelvis para que no se produzcan lesiones. La siguiente, por favor. Bien, ahí vemos algunos ejercicios donde estamos poniendo, diríamos, un elemento blando que es un balón bastante flexible, inflado discretamente para poder recuperar la fortaleza de los aductores y tener, diríamos, cierta recuperación en cuanto se presenta la pubalgia. Para poder de alguna manera fortalecer los aductores, el atleta en este momento está echado, está con un balón inflado, ya les decía, discretamente inflable para poder tener cierta contrarresistencia y este balón tiene que ser apretado con rodillas en flexión, apretado para que los músculos aductores se fortalezcan. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los exámenes de apoyo que se pueden pedir en una pubalgia, directamente está lo más acertado, lo más cercano, lo que nos puede dar un cierto proceso inflamatorio, nos puede indicar que de alguna manera tenemos el lugar de la inflamación que es en la sínfisis del pubis. Entonces, dentro de los exámenes, en algunos casos, una ecografía podría ayudarnos, una radiografía simple no tanto, una resonancia magnética como la que estamos viendo nos podría dar cierta orientación en cuanto al edema, en cuanto a la inflamación, no tanto en cuanto al dolor, porque ya sabemos, la inflamación y el dolor son síntomas subjetivos, son síntomas que están, diríamos, en la mente y que de alguna manera pues no salen en los estudios que nosotros quisiéramos tener. La clínica es sumamente importante. La clínica es el dolor, la limitación funcional, dolor al patear, dolor al saltar, dolor al querer levantarse, dolor al querer hacer esfuerzos de las piernas con querer levantar pesos en los gimnasios cuando se produce el ejercicio de la famosa prensa abdominal o uno quiere hacer esfuerzos para fortalecer, diríamos, el cuádriceps. La siguiente. Bien, en algunos casos, no en todos, decididamente, se puede llegar a una cirugía, pero es yo diría que es el porcentaje mínimo, especialmente en aquellos atletas de nivel competitivo, que de alguna manera la patología se ha vuelto sumamente crónica y de mucho tiempo, y tal vez no ha respondido ni a los, ni a los elementos, digamos, de tratamiento como ser analgésicos, antiinflamatorios, relajantes, fisioterapia, bloqueos a través del pubis, hacer infiltraciones. Si en este caso la parte de tratamientos que hemos podido, diríamos, indicar, no responde y el tiempo que ha pasado de la pubalgia es bastante largo y muy prolongado y con mucha limitación, entonces sí, podemos nosotros de alguna manera recurrir a una cirugía que, como les decía, es una cirugía con muy poca frecuencia, pero que en algunos casos, especialmente en aquellos atletas de nivel competitivo, requieren de esta necesidad quirúrgica para solucionar el problema. Pero siempre la pubalgia de alguna manera se la trata también con reposo. Fundamentalmente tenemos que agotar todos
métodos de tratamiento conservadores, analgésicos, antiinflamatorios, infiltraciones con corticoides, ejercicios. La parte de fisioterapia es muy importante, el reposo también, tratar de ir progresando en cuanto a la recuperación para que el atleta, al mínimo sentimiento de bienestar en cuanto a la patología, no se lance a querer jugar competitivamente o a querer actuar competitivamente en cualquier deporte. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en que la recuperación tiene que ser en forma paulatina, en forma progresiva, con cargas de entrenamiento bastante discretas inicialmente y posteriormente ir subiendo las repeticiones, ir subiendo los pesos y de alguna manera ir, diríamos, coordinando todo este trabajo para que el atleta pueda recuperarse en forma progresiva y no de un momento a otro, porque suele haber que nosotros en la parte de la sintomatología, la inflamación, el dolor, a través del primer tratamiento, a veces la patología responde perfectamente y de repente el atleta se lanza a hacer todavía mucho más esfuerzo. Por eso, en el momento en que un atleta pueda tener la sintomatología de dolor, inflamación al correr, al saltar, al frenar, al patear un balón, al querer hacer abdominales, al querer pujar en algunos casos, a veces la pubalgia duele y molesta. Entonces las personas tienden a poner las manos sobre el pubis para poder frenar de alguna manera el síntoma del dolor, que en algunos casos se vuelve muy limitante. Si podemos mostrar alguna otra imagen, por favor. Bien, decíamos que también esta patología tiene relación en las personas que de repente cursan con el embarazo. Estamos viendo la posición cefálica que adopta el bebé en el trayecto, en el canal del parto, y a veces estas pelvis que son de alguna manera son muy rígidas, estas articulaciones, la articulación sacroiliaca, la articulación coxofemoral, la articulación de la sínfisis del pubis, que como les decía son articulaciones muy rígidas que están unidas por fuertes ligamentos. En el canal del parto suelen estirarse estos ligamentos, estas articulaciones suelen moverse para dar curso al trabajo de parto, y si el bebé no tiene las condiciones a través del canal del parto, entonces la madre corre el peligro de inflamar, de lesionar estas articulaciones que de alguna manera tienen que dar paso a la salida del bebé. Por eso es que también en las personas embarazadas, a través del peso que adquiere la madre, el niño más que todo durante el embarazo, puede afectar la salida del bebé a través de lo que es el canal, el trabajo de parto, y por eso es que estas articulaciones también se pueden presentar en aquellas personas que están cursando con el embarazo. Bien, si podemos pasar a la próxima diapositiva. De todas maneras, me gustaría ir a una pequeña pausa para poder dar chance, si nos pueden llamar, ya sea al celular, ya sea al teléfono de Palenque TV, para que podamos de alguna manera también solucionar sugerir algunas perspectivas de recuperación en lo que significa la famosa pubalgia, que en los deportistas es bastante limitante. Enseguida volvemos y estaremos esperando cualquier llamado o cualquier sugerencia a través del WhatsApp, para que podamos de alguna manera también llegar de esta forma a aquellas personas que cursan con esta patología y que generalmente son deportistas. Enseguida volvemos. Bien, queridos amigos, nuevamente de vuelta en sus pantallas y con este tema que es de bastante interés, especialmente en lo que se reporta dentro de lo que es la medicina deportiva, la traumatología deportiva, que es donde más se presenta, es decir, en aquellas personas que hacen mucho gimnasio, mucho deporte, entrenamientos bastante fuertes antes de las competiciones, entrenamientos fuera de lugar, que lógicamente de alguna manera pues inciden en esta patología que se presenta con mucha frecuencia, ya les decía, especialmente en los deportistas. Pero al comenzar la charla he tocado un tema sobre la edad. Es importante que en los gimnasios, que en las escuelas de fútbol, en los lugares donde se hace entrenamientos
voleibol, básquetbol, y hay gente joven de menos de 15 años, porque de repente hay jugadores jóvenes de 14, 13, 15 años que de repente tienen una estatura bastante admirable como para practicar, por ejemplo, el voleibol, wally, el básquetbol especialmente, salto alto, salto largo. Algunos deportistas con esa edad de alguna manera necesitan fundamentalmente un entrenamiento, pero en algunos lugares donde se practica ya deportes competitivos en estas ramas que he indicado, se presentan estos jugadores que son jóvenes y que están en plena etapa de crecimiento. Vale la pena recalcar aquello porque los huesos de los jugadores, de los atletas de esta edad, es decir, 10, 12, 13, 14, 15 años, todavía están en crecimiento, todavía son huesos medios cartilaginosos. Las inserciones musculares, las inserciones ligamentarias, las inserciones tendinosas fundamentalmente todavía no han consolidado. Entonces hay que tener cuidado en aquellos atletas que son jóvenes, que son altos, que de repente están citados para jugar voleibol a nivel competitivo, básquetbol, wally, salto alto, salto largo y por qué no decir aquellos jugadores que de repente son altos y que tienen condiciones para el fútbol y que son llamados para ser arqueros. Por ejemplo, el arquero tiene que trabajar muchísimo en cuanto a saltos, en cuanto a preparación física, especialmente para darle potencia en los saltos. Pero estos jóvenes atletas corren un gran peligro, el peligro de lo que hemos tocado el tema, la pubalgia, que es la inflamación de músculos poderosos que son los abdominales en este caso y los músculos aductores. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. No solamente tocamos este tema como cosa puntual, porque el tema de hoy es la pubalgia, pero el tema también generalizado en estos chicos jóvenes que tienen una buena estatura y que de repente pueden jugar en algún equipo porque sus condiciones innatas les permiten jugar, les permiten hacer deporte, de repente están jugando demasiado, están entrenando demasiado, de repente los entrenadores, los profesores, los preparadores físicos quieren que este muchacho tenga más potencia, más velocidad, que tenga más reacción, que tenga más fuerza y someten a este grupo etario a grandes entrenamientos. Y ahí es cuando se desencadenan los famosos dolores inflamatorios de inserción. Estoy hablando de músculos largos, del cuádriceps, del tendón rotuliano, de lo que es la pubalgia, músculos abdominales que son muy poderosos, dolores lumbares en la espalda, dolores que a veces repercuten también en las rodillas, dolores que se van hacia el tendón de Aquiles. Entonces hay que tener cuidado con estos atletas que de alguna manera todavía están en crecimiento, todavía sus inserciones son ciertamente cartilaginosas, todavía no tienen la consolidación de un joven que pueda tener 18 o 19 años cuando ya termina el crecimiento de la parte ósea. Por eso es que mi recomendación es que tengan cuidado al entrenar jóvenes atletas y traten de no exigirles mucho en cuanto a la fortaleza muscular, en cuanto a tener repeticiones de esfuerzos físicos en el gimnasio, levantar cosas pesadas. Tengan mucho cuidado, especialmente aquellos entrenadores, a los instructores, a los profesores de educación física, de no exigir a estos atletas la parte física. En todo caso, sí se les puede exigir la parte estratégica, es decir, la parte de, diríamos, de condición estratégica en el campo de juego, la técnica del juego, la técnica del balón, la técnica del lanzamiento, la técnica del salto, de la velocidad, del saber correr, el saber prepararse, el tener una buena alimentación, entrenamientos que sean también con pausas de recuperación durante el entrenamiento y a través de la alimentación tener una buena alimentación que de alguna manera también restituya toda la parte energética que es en base a los hidratos de carbono cuando se trata de deportistas de alto nivel competitivo y que queremos que rindan en el futuro para hacer cualquier representación a nivel nacional o a nivel internacional. Por eso es que mi sugerencia es que estas patologías que hablamos normalmente de las tendinitis rotulianas, de las tendinitis del tendón de Aquiles, de esta patología de hoy día, la pubalgia, es directamente por esfuerzos físicos exagerados, repeticiones exageradas en los entrenamientos y las otras causas que son circunstanciales, como ser las canchas pesadas, las canchas inundadas de agua o canchas muy blandas,
La indumentaria juega un papel importante en esta patología. La indumentaria es sumamente importante porque no pueden los entrenadores, los preparadores físicos, los que están a cargo de una escuela de fútbol, no pueden permitir que el niño, que el joven lleve indumentaria que no corresponde a la superficie en la cual va a hacer el entrenamiento. Es decir, no puede llevar tapones a una cancha sintética, no puede llevar tapones a una cancha de tierra, ¿cierto? Entonces, todos tenemos que velar por la integridad de los atletas que en su momento, por sus condiciones innatas, pueden ser deportistas de élite. Pero si se presenta esta patología, este deportista de élite fácilmente puede truncar ese deseo de ser un gran jugador o un gran deportista en cualquier especialidad. Bien, vamos a retornar nuevamente a las imágenes para poder ilustrar de alguna manera para que la gente comprenda de qué estamos hablando. Habíamos tocado ya el tema en esta anterior diapositiva de que también esto se relaciona con la parte del embarazo. Ahí estamos mostrando la prensa, los músculos abdominales que están así como ustedes los ven, bastante, elaborados, bastante simétricos. Los músculos abdominales tienen varias capas, varios tegumentos que tienen que ser fortalecidos a través del ejercicio, a través de los ejercicios abdominales fundamentalmente. Y todos estos músculos abdominales van y se desencadenan, se insertan a nivel de la sínfisis del pubis. Es importante que el atleta tenga una buena prensa abdominal, porque la prensa abdominal hace trabajar también la parte posterior, la parte lumbar. Cuando se trabaja abdominales, la parte lumbar también se fortalece y esto de alguna manera evita las lesiones tanto en la parte anterior, en el pubis, como en la parte posterior, en la región lumbar. Entonces, de alguna manera también estos músculos dan cierta resistencia en las competencias de nivel, de nivel olímpico, de nivel competitivo, de torneos bastante importantes. Entonces también da mucha potencia, mucha resistencia el trabajo del segmento abdominal. La siguiente, por favor. Bien, nuevamente mostramos algunos elementos que están en la cavidad pélvica, como ser la vejiga, la parte, geniturinaria, tanto en el varón como en la mujer, están los ovarios, el útero, está, toda la gama de órganos que son muy nobles, que algunos corren peligro, es decir, por ejemplo, la vejiga. Cuando la vejiga está llena, de alguna manera corre peligro de poder explotar cuando el atleta recibe un pelotazo, recibe un golpe en pleno abdomen y tenemos una vejiga llena. Por eso es que también los atletas, antes de entrar a una competencia, antes de entrar a un entrenamiento, también tienen que tener los cuidados de poder todo lo que queda en la vejiga, especialmente y en los intestinos, tratar de evacuar antes del entrenamiento, antes del partido, porque corremos el peligro de lesionar estos órganos a través de un abdomen tal vez flácido, tal vez blando, que no se lo ha trabajado y que de repente puede permitir que cualquier golpe, un pelotazo en la zona, pueda lesionar estos órganos que por momentos también son muy delicados. La siguiente, por favor. Nuevamente mostramos aquellas imágenes que nos dan todo lo que es la parte vascular, la parte vasculoarterial también, arterias, vasos que son importantes que pasan cerca de la región inguinal, todo lo que es la parte, ya hemos visto, la parte ginecológica, donde está el útero, donde están los ovarios, donde están las trompas, está también muy cerca lo que es el génito, la parte geniturinaria del varón, donde están los testículos, donde están los cordones espermáticos, están los uréteres, está la vejiga, lógicamente, conectada con los riñones. Entonces, todos estos órganos están protegidos por una prensa abdominal que está formada por los músculos abdominales en la región anterior y los músculos de la parte lumbar que también le dan estabilidad a estos órganos que son delicados y que requieren mucho cuidado. Por eso el entrenamiento, como les decía, en esta zona tiene que ser bastante adecuado, tiene que ser bastante puntualizado, pero sin cargas excesivas, sin repeticiones excesivas para no desencadenar lo que es en este caso la famosa pubalgia. Entonces, queridos amigos,
De acuerdo a esta patología, en cuanto a los tratamientos, decíamos, el reposo es importante, saber detectar la patología a tiempo, evitar los esfuerzos físicos repetitivos, las cargas en cuanto a los gimnasios, querer fortalecer la parte de cuádriceps especialmente, o la parte de abdomen en gente joven. No es lo mismo tratar una persona de 15, 14, 13, 16 años que tratar a una persona que tiene más de 20 años o en su defecto alguna persona que tiene más de 30 años. Por eso es que en los gimnasios, en las escuelas de fútbol, en los niveles competitivos siempre hay que tener presente el tipo de entrenamiento, el tipo de especialidad que va a tener el atleta y lógicamente tratar de no desencadenar patologías inherentes al esfuerzo, a la preparación, a la mala técnica, a la mala indumentaria, a la mala alimentación, a la mala preparación, al mal entrenamiento, a la falta de calentamiento, a la falta de elongación. Aquellos atletas que les gusta el deporte, en cualquier especialidad, nunca lleguen al entrenamiento, al filo del entrenamiento, se cambian y entran a jugar. Eso es lo peor que pueden hacer, porque ahí se desencadenan las lesiones musculares, tendinosas, las rupturas, y lógicamente ya uno empieza a tener en la parte de performance, ya tiene defectos de entrega, defectos de velocidad, tardanza en la llegada a los balones, patear mal los balones. De alguna manera todos estos factores siempre hay que tratar de analizar, y ante una buena técnica, ante un buen entrenamiento, una buena alimentación, un buen calentamiento, una buena elongación previa al entrenamiento y al partido, va a evitar que tengamos este tipo de lesiones. La siguiente, por favor. Bien, en la parte anatómica tenemos lo que decíamos, lo que constituye el suelo de la pelvis, que es la parte del pubis, los huesos ilíacos que están a los costados, la parte del sacro que está en la parte posterior. Todo este esquema óseo es el que protege todos aquellos órganos de los cuales habíamos hablado y que también están de alguna manera estabilizados por ligamentos y por músculos muy poderosos. En la parte posterior están los músculos lumbares, los músculos glúteos que protegen también las articulaciones sacroiliacas, las articulaciones coxofemorales, las articulaciones del pubis, que como decía, es una articulación fija, anatómicamente está considerada como una articulación porque está unida a través de fuertes ligamentos. Y en esa zona también hay inserción de ligamentos, hay inserción muscular. Repetitivamente estamos en el tema hablando de los músculos abdominales que tienen que insertarse en la parte del pubis y que lógicamente, siendo músculos tan potentes, tan poderosos, que protegen el suelo pélvico, la cavidad abdominal, entonces necesitan tener una buena preparación. En la parte deportiva, ni qué decir. En cuanto a los tratamientos, habíamos hablado de que los analgésicos antiinflamatorios, el reposo, se puede llegar a hacer infiltraciones en la zona, infiltraciones con corticoides, sin ningún peligro, recuperación de la coordinación de contracción en los músculos abdominales y los músculos aductores, que son también los que se dañan, y por eso es que también el atleta que tiene esta patología, de alguna manera se ve limitado en cuanto a los movimientos, porque los músculos aductores que intervienen en la rotación del fémur y también en la potencia, en la velocidad, en el pique, en el salto, en la patada, se ven limitados por el dolor, por la inflamación, y el atleta de alguna manera pierde condición y va perdiendo coordinación, va perdiendo precisión y potencia, va perdiendo velocidad cuando se presenta esta patología. Al ser detectada esta patología es importante el reposo, es importante hacer la evaluación correcta para dar los analgésicos antiinflamatorios, diríamos en forma correcta, dar las indicaciones al fisioterapeuta para hacer la recuperación de esta musculatura, ver la posibilidad de también, una vez que ha cedido el cuadro sintomático de dolor, inflamación, limitación funcional de la zona, y el atleta que está en reposo, en el momento en que se siente alivio, en el momento en que ha bajado esta sintomatología, empezar la recuperación de contracción y relajación de estos músculos que son tan importantes. Entonces, queridos amigos, a través de nuestro programa, todos los fines de semana, de 9:30 a 10:30, presentamos este tipo de patologías que son inherentes al aparato locomotor, que de alguna manera nos dan la pauta de que al llegar a sus hogares
podamos evitar que los atletas, que los profesores, los preparadores físicos no excedan cuando se trata de atletas jóvenes, que de menos de 15 años, que todavía están en crecimiento, tratar de no forzar los esfuerzos físicos en cuanto a querer tener buena musculatura. Hay que hacerlo, pero con poco peso, pocas repeticiones, con pausas de recuperación, con ejercicios bien programados, tratando de más bien incidir en los chicos de menos de 15 años, incidir en la parte técnica, en la parte estratégica, en la parte que de alguna manera el chico tiene que recibir la información de lo que es la técnica, el gesto deportivo, la forma de cómo tiene que saltar, cómo tiene que patear, indicaciones precisas de movimiento, de coordinación, de velocidad, de salto, de resistencia, para ir logrando lógicamente y tener un atleta en las mejores condiciones. Por eso es que es importante, cuando hacemos este tipo de sugerencias, es justamente para evitar a aquellos atletas jóvenes que tienen estas patologías a expensas de tener tal vez una mejor musculatura, un mejor físico, una mejor resistencia, y aquellos jóvenes que no tienen instrucción en los gimnasios o en las escuelas de fútbol, de alguna manera traten de no excederse en los entrenamientos. Por eso es que también es importante una buena alimentación, una buena indumentaria, tratar de sugerir a los entrenadores, a los preparadores físicos, que tengan mucho cuidado con la gente joven para no caer en estos errores. Y la gente competitiva también, que cae en la parte inflamatoria de estas articulaciones, de estos ligamentos, de estas zonas de importancia, tratar de también no excederse en la preparación física en personas de nivel competitivo, porque fácilmente esta patología, que a veces tarda mucho en recuperarse, puede limitar la actuación de los atletas. Nuevamente muy agradecido a todos los amigos de Palenque TV, y como siempre los sábados de 9:30 a 10:30 en vivo y en directo para toda la ciudad de La Paz y para todo el interior del país. Muchísimas gracias y estaremos con algún otro tema el próximo sábado.